somos Juan y Victoriano, pero ha venido gran parte del equipo de Graphex. O sea, está Gaby, Andrea se ha ido, no sé dónde está. ¿Se ha ido? Bueno, está Luna también y está Juan, ¿vale? Entonces, bueno, llevamos bastantes años trabajando en una cosa que se llama Graphex, ¿vale? Que vamos a hablar de las tripas. Esto es un chiste que se ha ocurrido a Juan para que prestéis atención. Y que lo ha hecho con Dalí. Que como veis los labels todavía los escribe un poco raros, pero bueno. Y creo que este mapa ayuda un poco a entender la situación de lo que estamos intentando hacer en cuanto a las dos variables que normalmente la gente creo que piensa más a la hora de elegir una herramienta de visualización de datos, ¿no? Bueno, también lo del precio, ¿no? Que como hemos visto, que sea gratis está bien. Graphex tiene una versión gratuita y tiene una versión de pago. Pues bueno, la versión de pago, cualquiera que la use gratis, nos lo decís y os dejamos una versión de pro gratis, ¿vale? Pero bueno, la historia es que la mayoría de las veces yo creo que pensamos mucho en cómo de potente o flexible es una herramienta, ¿no? Hasta qué features puedes hacer, ¿no? Y luego cómo de fácil es de usar, ¿no? Entonces, lo más potente podemos pensar siempre que te lo da escribir código en R o en Python, ¿no? Porque con las librerías que hay pues puedes hacer prácticamente de todo, desde transformar los datos, hacer un scraping de datos, visualizarlos, hacer modelos predictivos, o sea, puedes llegar donde quieras, ¿no? Y librerías como D3, ¿no? Pues eso, pero a nivel de visualización, ¿no? Y luego hay herramientas, ¿no? Que son más de what you see, what you get, de point and click, ¿no? Como Data Wrapper o Flourish, incluso Excel de alguna manera, es una herramienta de visualización de datos muy popular, probablemente la más popular de la historia, ¿no? Y luego otras herramientas como Tableau, que diría que en general son potentes, pero es verdad que tienen unas gramáticas muy abstractas que hacen que mucha gente no le pueda sacar mucho partido. Y hay ciertas cosas también que no pueden hacer. Sobre todo, nos hemos puesto arriba en potencia, sobre todo no tanto porque no somos humildes, sino porque hacemos cosas que no hacen ninguna de estas herramientas en cuanto a partes que creo que son más importantes de lo que parece en el análisis de datos, ¿no? Como es poder soportar datasets cada vez más grandes, ¿no? Muchos de estos datasets, Excel como tal en el escritorio, creo que solo llega a 1 millón de filas, ¿no? Y cada vez más frecuente trabajar con datos más grandes, datasets más grandes, ¿no? Y luego también creo que cada vez más importante poder integrarte con una base de datos y que se refresquen las cosas. Luego, más allá de visualizar, pues la preparación de los datos, ¿no? Enriquecerlos. Hoy día se puede, ¿no? Pues interpolar muchas cosas con un código postal, con una dirección, ¿no? Como con datos censales y cosas así, ¿no? O con inteligencia artificial, ¿no? Y luego, últimamente, pues también puedes hacer modelos predictivos, que eso quizá ya sale un poco de la visualización de datos, pero cuando haces modelos predictivos puedes descubrir variables que son más relevantes para entender algo y eso al final lo puedes traducir en una visualización también, ¿vale? Y por eso creo que también es relevante. Graphex no es una herramienta que hayamos diseñado, como digo, solo para visualizar, sino es una herramienta para encontrar patrones en datos y para hacer modelos predictivos y la visualización es un componente muy importante, ¿vale? Entonces nos dirigimos no tanto a periodistas de datos y gente puramente de visualización, sino es una herramienta que está diseñada para empresas que hagan un modelo predictivo de por qué se van sus clientes o qué clientes tienen más probabilidad de convertirse en clientes, qué productos se compran conjuntamente y cosas de ese estilo, que dan más dinero que el periodismo de datos, que le vamos a hacer. Y entonces, digamos que este año lo que venimos a contar hoy tiene mucho que ver con mejorar sobre todo en la facilidad de uso en la parte de visualización, ¿vale? O sea, que es de lo que más va a hablar ahora Juan, ¿vale? Entonces, y cosas como anotaciones y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una demo súper rápida para que sepáis de lo que habla Juan, cuando lo hable tengáis una idea de a qué nos referimos, ¿vale? Entonces, he puesto este dataset que es un dataset, quizás se ve mejor aquí con el fondo claro, ¿vale? Pero es un dataset precisamente grande, de 200 y pico mil filas, es la encuesta de estructura laboral, creo que es el nombre en español, que aunque aquí lo he puesto en inglés, ¿vale? Y ya digo, aquí tenéis gente que gana 4 millones de euros, ¿no? O sea, está ordenada por los que dicen que cobran más dinero a los que cobran menos, ¿no? Entonces lo he ordenado de los más ricos a los más pobres y como veis hay un hombre de 30 a 39 años que vive en el sur de España. Tiene este grado geográfico porque hay tanta información que podrías desanonimizar a la persona. Casi igual a este le desanonimizamos con 4 millones de euros, no hay mucha gente que gane eso. Entonces, de 30 a 39 años, que es licenciado y similar, igual no es futbolista, que yo, ¿vale? Y luego está en técnicos profesionales de apoyo, lo que quiera que signifique esas categorías profesionales que definieron hace años, ¿no? Que tiene un año de antigüedad en la empresa y fíjate, ya gana 4 millones. Que
está en duración determinada, ni siquiera tiene un contrato fijo, indefinido, ¿vale? A tiempo completo, en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Igual es un futbolista con carrera o un actor, no lo sé. Está en una productora o algo, en un equipo de fútbol de 1 a 49 trabajadores, no lo sé. No es responsable, o sea, no es jefe en el sector privado, en mercado nacional, o sea, nos vende para Liga o para películas de, no sé, de RTV, ¿vale? Y tiene otra forma de... Bueno, está en España la empresa y demás. Bueno, el caso es que, como eso, tenemos muchas variables y yo aquí quería hacer un modelo predictivo de predecir el salario de la gente, ¿no? Esta es la variable más importante, que es el salario, que aquí podemos ver que tiene esta distribución. Cuando cargas un dataset en Graphes, automáticamente pintamos todas las variables así, tal como las veis, ¿vale? Entonces, lo que vamos... O sea, me encantaría hacer una demo completa de Graphes, hacemos cosas muy chulas como los grafos, que ya ha contado Bea, que le encanta a todo el mundo, ¿no? Y los puntitos. No. Esto es para hacer el modelo predictivo y entenderlo, ¿vale? Es como una clusterización de la gente, ¿vale? Pero lo que queremos contar sobre todo hoy es esto de plot, ¿vale? Entonces, poneos que decís, yo quiero entender el salario y lo quiero entender, por ejemplo, respecto al sexo, ¿vale? Entonces, automáticamente, no sé si aquí veis que, por ejemplo, me dice que no puedo hacer un scatterplot. Y tiene sentido, porque cuando haces un scatterplot necesitas al menos dos variables numéricas, ¿no? Y aquí tengo una variable que es numérica y otra que es categórica, como es el sexo, ¿vale? Entonces, claro, me dice, pues puedes hacer todas estas. Si hago esta, ¿vale? Simplemente me ha hecho, que se ve muy feo este por defecto, pero básicamente estamos viendo que de media los hombres ganan más que las mujeres, ¿vale? O sea, en concreto los hombres ganan 26.000 y las mujeres ganan 21.000, ¿vale? Si luego vuelvo aquí, o aquí, que también tengo las sugerencias a mano, a un boxplot, no sé por qué se ha pasado al CNACE, esto es un poco raro, pero no debería haber pasado eso, no sé por qué. Pero aquí vemos la distribución un poco mejor, ¿vale? O sea, de la dispersión y demás. Además lo podemos ver con diferentes cuartiles, ¿vale? Y entonces, si vuelvo aquí, por ejemplo, este, que me parece muy interesante, creo que este es bastante bueno, ¿no? Vemos bien la distribución de cada salario, ¿no? Cuánta gente hay ganando un salario o el otro, ¿no? ¿Vale? Entonces, este es muy interesante porque una vez que estamos con este gráfico, vale, ya sabemos que los hombres ganan más que las mujeres, pero mucha gente se preguntará, bueno, pues porque a las mujeres se coge más jornada reducida para cuidar de los hijos, entonces si es jornada reducida es normal que cobren menos, ¿no? Entonces puedes decir, sí, eso es verdad. Bueno, a ver, puedes también ponerlo en relativo, que quizá es más interesante para ver la distribución mejor. Entonces, aquí hay una variable que es justo eso de si es jornada, creo que es tipo de jornada o algo así se llama, o tipo jornada, efectivamente. Y podemos decir, vamos a ver solo a la gente en tiempo completo, ¿vale? Y entonces dices, bueno, es verdad, ahora se parecen más, pero, o sea, en realidad sí que siguen ganando menos, como vemos. Entonces decimos, bueno, a lo mejor es porque hay más hombres, no sé, por ejemplo, bueno, cuando he pinchado a jornada completa ya vemos que hay más hombres que mujeres, ¿no? Entonces esto te va sugiriendo distintas cosas y puedes decir, bueno, vamos a poner solo que esté en el sector público. Ahí deberían ser los datos más parecidos, ¿no? Porque en teoría no deben discriminar tanto por género, ¿no? ¿Vale? Y aún así sigue distinto, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor es porque dentro del sector público, no sé, hay más hombres más mayores y ganan más. Entonces vamos a comparar en la gente joven, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver los de 30 a 39. Dices, bueno, este gráfico ya sí que empieza a parecerse más, ¿no? Entonces, el poder hacer la exploración tan instantánea, o sea, que sea así de rápido, no es fácil. O sea, llevamos 7 años montando la infraestructura técnica que hay por detrás. Se me ha olvidado mencionar a Raúl, que está aquí. Y que además es gran culpable, o sea, el principal culpable técnico de la implementación de Plot, ¿vale? Entonces, esto va así de rápido también y más compañeros del equipo que por debajo han hecho un montón de virguerías, que es por lo que herramientas como Datawrapper o Fluris y demás no pueden hacer esto con datos tan grandes, tan rápido, tan reactivo, ¿vale? Pero bueno, no me quiero enrollar muchísimo más. La historia es que, bueno, luego tenemos muchas más cosas de customización de estos gráficos, ¿vale? O sea, estamos haciendo temas para... Mira, hemos copiado el estilo de 538, que es muy molón, ¿no? ¿Vale? Y puedes hacer 1000 cosas, esto lo puedes guardar, ¿vale? Aquí como un insight, ¿vale? Y entonces esto luego puedes ir aquí y si ves otro interesante, pues lo puedes reproducir pinchando aquí en el play, ¿vale? Te lleva ahí, puedes cambiar los tamaños de los bins, ¿vale? Así de rápido. O sea, puedes hacer un millón de cosas y para nosotros siempre ha sido esta idea de que la visualización de datos y el entendimiento de los datos es una tarea fundamentalmente creativa y visual. Entonces, como a nadie que aunque supiera programar excelentemente se le ocurriría sustituir Photoshop por escribir código, ¿no? O un software de edición de vídeo, es como que nos parece muy obvio que hay que hacer interfaces de este estilo para descubrir insights verdaderamente potentes. Que en farmas y gente a la que vamos, pues es la diferencia entre encontrar un fármaco que cura el cáncer o no, ¿vale?
y cosas así que tienen más impacto en lugar de contar cosas más mundanas de los clientes, ¿no? ¿Vale? Pero ese es un poco el rollo de a lo que nos referimos. Entonces, esto de sugerir los gráficos y de hacer muchas cosas más es lo que estamos intentando de que, por un lado, si tú tienes claro que quieres hacer un tipo de gráfico, pues puedas pinchar e ir directamente ahí y esto te pinte algo por defecto que tiene sentido, pero que luego también tú puedas ir como dando ciertos puntos si la interfaz te guíe. Y de eso va a hablar Juan, y ya me callo, que ya he hablado mucho. 9 minutos, madre mía. Guay. Pues como veis con la que hemos montado nos hemos venido un poco arriba. Hay un poco conjunto de pues, muchas ganas y mucha ambición. Pero lo que queríamos es, en ese cuadrante de ser fáciles y ser potentes, pues parece que siempre hay una dicotomía ahí, ¿no? En plan, no, si te comes la tarta, pues ya no la tienes. Pero hay situaciones en las que las dicotomías son falsas y realmente sí te puedes comer la tarta y tenerla guardada en el frigorífico a la vez, ¿vale? Entonces, ¿qué más falsos dilemas, además de la potencia y la facilidad, hemos encontrado e intentado escarbar? Pues este rollo de exploración versus comunicación, o sea, hay herramientas que son para visualizar, como decía Bea, ¿no? Es una herramienta de comunicación, una visualización. Pues eso es un apartado, pero como veis en Graphex, lo que estaba era soportando un razonamiento, no estaba intentando comunicar, si acaso comunicar entre los datos y la persona, pero no de entre persona y persona. Eso es otro tipo de visualización y es la exploración. Normalmente, si las herramientas son de comunicación, no son de exploración y al revés, ¿vale? Y luego también está esto entre flexibilidad, pues haz lo que tú quieras o te voy guiando, ¿no? Pues eso creemos que también es una falsa dicotomía. Entonces, ¿cómo hemos resuelto o intentado resolver estas cosas? Pues como lo habéis visto, en Graphex tú entras en Plot, en esa sección que hace gráficos, y por defecto tienes todas las distribuciones para hacer todas esas queries instantáneamente. Esto por debajo es como si se escribiese SQL, ¿vale? No se hace así exactamente, pero lo que se hace es muy rápido, ¿vale? Y a la vez tenemos un botonaco que dice Customize, que es lo que os ha enseñado Vitoriano, donde puedes cambiar todos los colorines, puedes ponerle todos los anchos de las barras, las leyendas, las anotaciones, lo que sea, ¿no? Y es esa parte de Customize donde cuando ya tienes un insight, lo customizas para poder comunicarlo bien, ¿vale? Y lo que nos hemos dado cuenta es que es súper importante las anotaciones a la hora de comunicar. No es un chart sin más, probablemente vaya muy pobre, hay que acompañarlo de texto. En texto largo, si tienes espacio, y si solo va en un grafiquito, pues hay que titular bien, los subtítulos, un footer, la descripción si te quieres alargar, la leyenda, las etiquetas puestas por ahí. Estamos currando, bueno, está currando Raúl, en meter anotaciones de mano alzada y líneas, rangos, distribuciones, de todo, ¿vale? Poder comunicar bien una idea. Y con esto creemos que nos vamos a poder comer la tarta y guardarla en el congelador. Flexibilidad y guiado. Esto también parece que si haces una cosa no puedes hacer la otra, ¿no? Esto de Plot hemos llegado después de hacer otras herramientas que se llamaban Trends, solo hacía cosas con fechas. Habíamos probado a comunicar las gráficas, no con el nombre de la gráfica, sino con la intención que tiene la gráfica. Habíamos probado como muchas cosas y al final hemos probado también muchas otras herramientas y no sé si lo compartís esto, pero a mí me da la sensación de que con estas herramientas tú cacharreas y es muy fácil llegar a un punto en donde no se ve nada. Tú, yo qué sé, haces un trim-up y de repente tienes un cuadrado. Y es como, ¿esto qué es? Y haces un scatterplot y no hay más que un punto. O haces y está blanco, ¿no? Y como muy fácil llegar a esos sitios que son súper desorientadores, ¿no? Es como, ¿por dónde tiro esta gráfica? ¿Qué es lo que quiere comunicar? Entonces, lo que queríamos con el diseño de Plot es no llegar a esos sitios. ¿Y cómo lo hemos intentado? Pues por un lado, en vez de hacer lo que hace Tableau, que es el que está basado en gramática, ¿sabéis? Tú puedes arrastrar las variables a cualquier lugar y dependiendo de cómo las mapes, se crea la gráfica. Pues nosotros lo que hemos intentado es, en vez de, si quieres hacer
pues, estudiar la importancia del sexo para los diferentes géneros, pues tú puedes meter dos variables, como nos ha enseñado Victoriano, simplemente estoy interesado en estas dos variables, y ya Graphes te da una estimación, una recomendación de qué charts son los buenos, ¿vale? Como veis, no nos la jugamos y te damos uno, sino lo que hacemos es que de todas las barras te elegimos la que más encaja, de todas las líneas la que más encaja. Esto tiene sentido porque elegir entre una barra, o sea, entre una línea y un área, es más el caso de uso o un argumento estético que otra cosa, y eso no está en los datos, no lo podemos recomendar desde ahí, ¿vale? Y la otra manera es cortar camino, ¿vale? Si, por ejemplo, en Tableau, tú puedes hacer, esto iba a ser como un diagrama de barras, sin más, pero coges y dices que las marcas son polígonos, y no hay polígonos por ningún lado, y entonces, ¿qué hace? Pues no pinta nada. Y entonces, estos, ¿es vuestra experiencia con Tableau o vais perfecto? Yo a mí me pasa constantemente. Entonces, y no solo con Tableau, hay muchas otras herramientas que empiezas a mapear y es como, ¿qué está pasando? Que no veo nada. Entonces, nosotros lo que hemos intentado es cortar los caminos. Y entonces decir, si metes género, pues te digo, no, un line chart no lo hagas porque aquí necesitas una cuantitativa, una variable cuantitativa o una variable de fecha, ¿vale? Y de esta manera, como que vamos cortando los caminitos que sabemos que llevan a sitios donde no funcionan, ¿vale? Entonces, esto parecería que está corroborando la dicotomía, ¿no? Estás diciendo, tienes que cortar para que sea fácil de usar. Si no cortas y no constriñes, no va a ser fácil. Bueno, lo que hemos intentado es cortar en la entrada de los charts, pero cuando llegas a un chart, abrir mucho, ¿vale? Con ese botonaco de customizar. Eso es una parte que devuelve mucha flexibilidad a la visualización, a la herramienta, y la otra es no poner un flujo. O sea, normalmente las herramientas tienen un flujo y punto. Estilo, yo que sé, Data Wrapper, donde tienes un siguiente, ¿no? Sube los datos, eliges el chart, luego customizas y dentro de customizar pues tienes como refinado y luego anotaciones y luego no sé qué. Es un flujo, sin más. Aquí hemos intentado abrir flujos. Entonces, si tú sabes qué chart quieres hacer, Graphes no te lo impide. Tú vas directamente, clicas en un chart y para adelante. Y si no sabes qué chart es, pero tienes una idea de qué es lo que quieres contar, qué variables son las importantes, pues tú metes las variables y entonces te recomendamos los tipos de chart, ¿vale? Y todo eso, esta bola fashion es porque por detrás hay un montón de heurísticas para intentar saber cuáles son las variables que hacen que estos gráficos se vean bien y para intentar saber qué visualizaciones van a hacer que tus datos se vean bien, ¿vale? Las dos cosas, que son como la misma cosa, pero a la vez, al revés. 17 minutos, venga. Entonces, con esto te queremos tomar la tarta y guardarla en el congelador. ¿Preguntas? Yo tengo algunas. ¿Y la vaca? ¿Qué mierda es la vaca? La vaca es básicamente las tripas de todo este diseño, ¿vale? Entonces, si hay que resumirlo en tres cositas solo, yo diría que si quieres hacer un chart builder que sea fácil de usar, pero aún así sea potente, tiene sentido tirar por la metáfora de charts, mejor que la de gramáticas, por todo lo que hemos hablado de abrir demasiado camino que te lleva a ninguna parte. Meter transformaciones de datos ágiles, habéis visto que Victoriano inmediatamente podía filtrar las cosas, quedarse con subconjuntos, podía cambiar los bins, podía decir, pues ahora quiero en relativo, y eso te calcula en porcentaje, ahora quiero la suma, la mediana, todo ese tipo de cosas, inmediatamente, ¿vale? Normalmente cuando estás con una herramienta de visualización, pues te tienes que ir al Excel o a R o a lo que sea, hacer los cambios, y otra vez volver, y otra vez para atrás, y otra vez para adelante, y cuando lo has hecho 5 veces, dices, mira, ya está. Esto es lo que es y fuera, ¿no? Entonces, aquí la gracia es tirar mucho del hilo hasta que encuentres algo guapo. Y luego lo último es, la clave yo creo que complica la visualización, es que normalmente si no sabes de visualización no sabes mapear tus datos a las variables visuales, a los canales estos, ¿no? O sea, a la X, a la Y, al color, todo este tipo. Entonces, intentar facilitar justo eso, yo creo que es lo que hace que se facilite mucho la tarea de visualización. Claro, ¿y cómo recomendáis los charts? ¿Habéis visto esto?
Sí, ¿no? 100 veces. ¿Os ha servido? A mí no. Entonces, esto tiene muchos compromisos, porque si os fijáis, o si os acordáis de ello, lo que va es como a caso de uso, más o menos, ¿no? Es, ¿qué quieres mostrar? ¿Una relación o una composición o una distribución o una comparación? Que muchas veces quiero comparar distribuciones o quiero, ¿sabes?, ver la composición de las distribuciones, no sé. Entonces, es como demasiado abstracto y a mí personalmente no me ayuda mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para cada uno de los charts, lo que hemos hecho es una tablita de este estilo, donde tenemos ese tipo de chart, que es ¿ves? Un line chart con muchos colorines, con muchos de ellos. Entonces dice, ¿qué tipo soporta esto? Pues en cada mapping, ese chart tiene 3 mappings, el X, el Y y el color. Pues decimos en la X numéricas y de fecha, en la Y numérica y número de filas, y en la categórica para el color. ¿Vale? Y luego ponderamos, o sea, esos tipos soportados son los que valen. Si tú metes una variable que no está soportada, es cuando cortamos el camino y decimos aquí no. ¿Vale? Y luego hay matices. Si la variable es discreta, pues en la X decimos que está chart mal. ¿Vale? Porque si es una línea, intenta mostrar una continuidad. ¿Vale? Mejor te recomiendo un bar chart que tiene más esa mentalidad de discretización, ¿no? Si es fecha, pues excelente. Le vamos a subir mucho el score a esta gráfica. Y si tiene poca cardinalidad, o sea, si tiene pocos elementos distintos, pues entonces está muy bien que esa variable la asignemos al color. Porque cuando tienes 100.000 categorías, no puedes ver 100.000 colores. ¿Vale? Entonces intentamos, si tienes varias categóricas, pues la que menos cardinalidad tenga, que vaya al color. ¿Vale? Pues este mismo razonamiento lo hemos hecho con todas las gráficas que tenemos y es lo que calculamos cuando hacemos el camino directo, que es meter unas variables y que te recomienden estas gráficas. ¿Vale? Tenemos en cuenta los tipos de variables, si es discreta o continua, si tiene poca cardinalidad o si tiene mucha cardinalidad. Y al revés, el camino inverso, que es yo elijo un chart y lo que hay que hacer es, de todas las variables de tu dataset, sacar las que hagan que ese chart se vea bien, para conseguir eso de no desorientar, de entrar en un chart y que se entienda, ¿vale? Porque a partir de un chart que se entiende es muy fácil seguir. Si llegas a un dead end es como, ¿qué ha pasado? ¿Dónde la he liado? ¿Vale? Entonces, hacemos lo mismo, calculamos con esas tablitas el score y luego lo ponderamos. Si la columna tiene muchos nulos, entonces le restamos valor, porque es como que la información está muy incompleta. Si tiene poca varianza, o sea, si están como muy acumulados todos los valores en una sola barra, por ejemplo, pues entonces va a hacer que la visualización quede muy degenerada, también le restamos valor. Y luego intentamos que sean las variables que más sean de interés para el usuario. Ahora tenemos un proxy que es simplemente, como en Graphes puedes ordenar tus variables, por las que están ordenadas antes, asumimos que son más importantes para ti. Pero ahí podemos meterle mucha más chicha. ¿Vale? Y ya está. ¿Qué tenemos en el roadmap? Pues más anotaciones, como ya os hemos dicho, pivot tables, vamos a empezar ya mismo. Facetado con todos los charts, esto estamos terminando el diseño, que tiene mucha tela. Facetado, ¿lo llamáis facetado? ¿Lo llamáis trellis? ¿Trellis? ¿Facetado? ¿No sabéis a lo que me refiero? Que es como poner una categórica y se replique. Los small múltiples. ¿Small múltiples? Small múltiples, esa nunca la hemos hablado nosotros. Sí, pero es la primera que descartamos. Sí, sí. Vale, bueno, hay que reconsiderar cosas. Y luego los temas de usuario, que tú te hagas un tema y que hagas otra gráfica y lo apliques y para adelante, ¿no? Que vaya las cosas rápido y muchas más cositas. Y lo que ha dicho Victoriano, ¿cómo lo pruebo? Pues una cuenta gratuita hasta 4.000 filas y si eres periodista de datos... Bueno, no hace falta que seáis periodista de datos. Vosotros escribís a Victoriano y os da una cuenta gratis, ¿vale? Y así os podéis comer la tarta y tenerla en el frigorífico, vosotros también. Y gracias al equipo, Raúl el programador de todo esto, y Andrea que se ha pirado y Gaby son las diseñadoras, y Isa que no ha venido es la que empezó con toda esta movida. Y a Luna la vamos a meter también a hacer cosas de esto. Luna, la tabla va a ser de Luna. Ella hace frontend, pero no del Plod hasta ahora, pero la va a empezar a hacer. Y nada,
Victoriano Izquierdo y Bueno, Juan Valls. tenemos también 3 camisetas para dar a las 3 preguntas que tengan 3 tallas distintas, porque hemos traído una S, una M y una L. Y el resto tenemos pegatinas, que las tienen aquí Gaby y Luna. Así que bueno, ya está. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Se puede hacer también el análisis de datos o es solamente para visualizar? O sea, tú pones ahí tu tabla de datos y puedes también calcular cosas. Sí, sí. O sea, es que no hemos enseñado nada de esa parte de transformación y de calcular cosas y de hacer modelos predictivos, pero sí, esa es la idea. O sea, la idea es que tenga la potencia similar a lo que hace la mayoría de la gente en un notebook de Python. Si quieres te puedes poner a meter código. También tenemos código que es todo lo que hace Graphics con la interfaz visual se traduce en un lenguaje low code propio. Y diréis, ¿por qué habéis hecho vuestro propio lenguaje? Bueno, primero porque es más simple que escribir Python o R. Y luego también porque la gracia de Graphics es que computa las cosas híbridamente entre el frontend y el backend. O sea, todo se puede computar en el backend, pero también muchas cosas se computan en el frontend, por eso va tan rápido, ¿no? Entonces, sí, algunas cosas se implementan en C++, otras en JavaScript, otras se implementan en Python. Entonces, por eso tenemos como este lenguaje nos permite coordinar dónde se computa cada cosa y demás. Es útil para reutilizar trabajo. Si en También. un proyecto haces muchas cosas Sí. y luego tienes otro dataset que es clavado, coger la receta, la pegas y ya lo tienes. Y también tenemos un sistema de templates y tal para rehacer como flujos de trabajo más complejos y demás. ¿Cuál es el objetivo de esto? Han empezado poniendo como ejemplos a Flowry o a Rapper. Se ve que está todo orientado a un uso muy sencillo para que lo pueda utilizar cualquiera. O sea, el objetivo es que esto se convierta en una herramienta de un uso muy amplio o algo más institucional, más empresarial. O sea, no diría que está pensado para que lo use cualquiera, o sea, sino que está más pensado para que... Yo lo pienso mucho, ya te digo, como Photoshop. O sea, Photoshop no es una herramienta fácil de usar, ¿no? O sea, no la usa cualquiera. Por eso han surgido los filtros de Instagram, ¿no? O cosas así, ¿no? O Canva, ¿no? Que también simplifica muchas de las tareas que la gente hace con Photoshop. O sea, lo vemos como la herramienta... El objetivo es ser la herramienta más potente, pero visual en naturaleza, ¿no? Entonces, de tal manera que yo creo que las personas que sean muy visuales, aunque sean técnicas o no técnicas, y tengan muchas ganas de ser muy buenos en análisis de datos, su capacidad cognitiva se aumente al máximo, ¿no? Eso es un poco, yo creo, la manera en la que lo diseñamos. O sea, no está pensado para pensar que cualquiera en una hora sabe usarlo por completo, no. O sea, está pensado más para eso. Por cierto, que no estamos repartiendo camisetas. ¿Qué detalles cada uno? Ahora lo hacemos, ¿no? ¿Tenéis comunidad Graphics? O sea, yo soy de Tableau, o sea, yo hago Tableau. Y una de las cosas que me gusta de Tableau es la comunidad de Tableau, ¿no? El tema de gente que hace visualizaciones por gusto, de los temas que les gustan y las comparten. ¿Vosotros tenéis gente haciendo visualizaciones por gusto, no por trabajo o análisis de datos? Bueno, nosotros mismos hacemos mucho de eso. O sea, si te metes en nuestras cuentas de Twitter y tal, verás que yo estoy todo el día haciendo... Compartir y mostrar. Sí, sí, de hecho se puede exportar cualquier cosa. Mira, enseñarle cómo se exporta cualquier gráfico. Se pueden embeber los gráficos como si fueran... Se pueden embeber el proyecto entero si quieres. O sea, pues esto que haces aquí, le das aquí a New Publication, ¿vale? Y entonces puedes elegir qué secciones quieres que se vean o qué parte y tal. Y esto ahora genera un iframe que lo puedes embeber o puedes compartir el link con quien quieras también, como un poco Tableau Public que hacen eso, ¿no? Entonces, eso sería un poco la parte de comunidad. Como tal, no tenemos un foro o algo, un Slack donde se encuentre la gente que tal, pero estaría guay hacerlo. Así que, sí, si lo usas, dínoslo y compartimos las cosas que hagas en nuestras cuentas de redes sociales. Entiendo que estáis en conexión con empresas y tal, y tengo una pregunta relacionada a esto. ¿Notáis que hayan, al menos en las empresas españolas, más interés por este tipo de herramientas y de uso interno, por ejemplo? Sí, buena pregunta. O sea, yo creo que está evolucionando mejor, obviamente. Cuando empezamos diría que era todo mucho más inmaduro. Pero bueno, sí, o sea, tenemos la mitad de nuestros clientes son españoles. De hecho, Prodigioso Volcán es cliente de Graphics. Y sí, tenemos además todo tipo, desde instituciones públicas tipo el CIS, no tezanos para manipular nada, sino la gente honrada funcionaria que trabaja en el CIS, ¿sabes? A empresas muy grandes, ¿sabes? A empresas relativamente pequeñas. Luego también ahora estamos empezando a hacer consultoría con el propio producto, o sea, que a veces nos viene una empresa muy grande y nos dice, oye, quiero hacer un modelo predictivo de no sé qué, y a lo mejor
su equipo de datos es muy pequeño y está a 1000 cosas y nosotros le aceleramos eso siendo nosotros los que le ayudamos con el onboarding y a preparar ciertas cosas. Entonces, sí, yo creo que definitivamente el ecosistema España es más inmaduro. Yo tengo una métrica que hice cuando hicimos la ronda de inversión, que la hemos hecho ahora con un fondo extranjero, un poco me puse a ver qué mercado era el más grande, ¿no? Para centrarnos. Y lo que hice fue bajarme, o sea, PyPy, ¿no? Es como el repositorio donde están todos los paquetes de Python, ¿no? ¿Vale? Entonces, tienen una base de datos pública en BigQuery que tienen todas las personas, todas las queries, o sea, todas las requests de bajarse una librería. Y sabes la IP, o sea, y la localización de dónde es esa cuenta y sabes el momento en el día en el que ocurrió y muchos metadatos, ¿no? Y entonces cuando miré ahí, y el dispositivo, ¿no? O sea, puedes filtrar solo de Macs, que sea un servidor, no sé qué. Entonces cuando filtré toda la gente que se bajaba pandas o librerías o Matplotlib y cosas así, España solo representaba un 1% del mundo de eso, ¿no? Y mientras que Estados Unidos era el 60 y tantos por ciento, 67%, ¿no? O sea, Estados Unidos, que es un país de 300 y pico millones, España tiene casi 50, ¿no? O sea, la proporción de madurez y de usar y de hacer cosas con datos es mucho mayor, ¿no? Entonces, sí, o sea, España es un mercado no muy maduro y ahora tenemos mucho foco, sobre todo en Europa, Reino Unido, ¿no? Y más Estados Unidos, que es donde es el mercado más grande, ¿no? Pero bueno, nos gusta hacer cosas con gente española. Y ya que habéis hablado de las empresas, ¿os habéis planteado en el roadmap de porque por lo que veo solamente es un gráfico, porque me tocó también como de hacer un gráfico, tú haces un gráfico, o que están trabajando los de los Phaser, pero la posibilidad de hacer como dashboards, de con el mismo dataset poder sacar como varios gráficos diferentes. Sí, eso es una cosa que estamos siempre discutiendo, ¿no? Porque, claro, mucha gente, nosotros siempre hemos intentado posicionarnos más, o sea, yo diría que el mundo está Business Intelligence, que es como se llama hacer dashboards, ¿no? Que es monitorizar métricas, ¿no? O sea, ver un dashboard es ver si las ventas van bien o van mal, ¿no? O si estás teniendo mucha audiencia o poca, o si vendes más en un país o en otro, ¿no? Y Data Science es más hacer modelos predictivos y entender el por qué algo ocurre, ¿no? Y nosotros siempre hemos querido ser un poco los que están en el lado del Data Science, pero de la manera más visual, incorporando cosas que hacen bien el Business Intelligence, ¿no? Entonces, ¿podríamos hacer dashboards? Sí. No lo hacemos un poco porque queremos tener mucho foco en Data Science y porque sentimos que queremos que la gente vaya más hacia ahí, pero la realidad es que hay mucho más presupuesto hoy día en el mundo para comprar Business Intelligence que para comprar Data Science, ¿no? De hecho, tenemos nuestra base de datos de las empresas con las que hablamos, el equipo mediano de las empresas que tienen Data Scientists, que no son tantas, son 3 Data Scientists, ¿no? O sea, que es relativamente poco, incluso en empresas muy grandes. En España, equipos más grandes de 3 personas hay muy pocos. Está la Liga, que tiene 60 Data Scientists, pero es una excepción. Está Inditex, que puede tener también 50 o 60, pero eran 8 en el año 2020, ¿sabes? O sea, fíjate cómo ha cambiado, ¿no? Está Globo, que tiene 40, ¿no? Está Cabify, que tiene 20, ¿no? Pero lo normal es que las empresas tradicionales que conocemos, incluso del IBEX, delegan mucho esto a consultoras, ¿no? Entonces, la respuesta es, cada vez vamos a hacer más cosas que de alguna manera sirven como un dashboard porque esto se puede actualizar. O sea, yo lo uso como dashboard de Graphes de nuestros usuarios, porque esto se actualiza todas las mañanas con todos los datos, o cada media hora, y yo ya puedo ver las métricas básicas y rápidamente creo un gráfico que vería en un dashboard, ¿no? Y los puedo guardar como un insight y el insight reproducirlo y seguir de ahí. Pero es verdad que no está muy diseñado para que entre cualquiera y lo use como un dashboard al uso de 4 filtros y tal. Probablemente con el tiempo incorporemos esa funcionalidad también, pero de momento queremos seguir peleando por empujar a que la gente haga cosas más de prescriptivas y predictivas que simplemente descriptivas, ¿no?